Buenas tardes, River City en español. ¿Cómo está esa iglesia en esta tarde? ¿Cómo está esa iglesia? Listos para adorar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos ha permitido llegar aquí a su casa en esta tarde. Vamos a ponernos todas en pie. Le damos un cordial saludo a todos, también a todos los que están vía online. Que el Señor les bendiga. Un fuerte aplauso también para esa familia de online que se conecta de diferentes lugares. Que también el Señor y el amor de Dios les cubra, les llene en esta tarde a cada uno de ustedes. ¿Estamos listos para comenzar esta tarde con alabanzas al Señor? Amén. Amén. Vamos a cantar y levantar el nombre del Señor y decir: Él es grande y Él es fuerte. Amén. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. A tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo. A tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Despacio te haré, Jesús, mi Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Vengo hoy a derramar, buscaré tu voluntad. Así es que yo me rindo.
ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Pueden sentarse, amados hermanos. Entregamos esta parte a nuestro pastor para que traiga la palabra que el Señor tiene para nosotros. Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo para todos ustedes aquí en River City en español, y le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de adorarle. No sé usted, pero yo le digo que es un privilegio poder venir a adorar al Señor. El Señor nos ha dado esta oportunidad y lo mejor que podemos hacer es poder ser independientes para venir a adorarle. Él nos ha dado la salud, Él nos ha dado un medio de transporte, nos ha dado nuestras piernas para poder movernos libremente, y eso todo por la gracia y la gloria del Señor, para poder adorarle y glorificar su nombre. Así que es un privilegio, es un milagro poder estar aquí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en la tarde de hoy a poder entender su palabra. Yo sé que el Espíritu Santo puede hablar a nuestros corazones, incluso con un solo mensaje, con un solo tema. El Espíritu Santo habla a diferentes corazones y puede llegar a cada necesidad, necesidades diferentes, porque el Espíritu Santo actúa de una manera milagrosa. Así que abra su corazón, abramos nuestro corazón al Señor, que Él nos hable en esta tarde y que podamos cambiar nuestra manera de vivir para acercarnos cada día a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, es infinita. Y ahora, Señor, nos postramos delante de tu presencia y queremos, Señor, humillarnos para escuchar tu palabra. Padre Celestial, declaramos, Señor, que tu palabra es tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Y Padre Celestial, queremos, Señor, rendirnos ante ella. Oh Padre Santo, venimos, Señor, delante de tu presencia a darte toda la gloria, toda la honra y todo honor. Y Señor, habla a tu pueblo y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios me les bendiga. Continuamos esta serie de los domingos hablando acerca de la comunicación perpetua. El domingo pasado comenzamos este tema. Y es algo interesante, cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios,
Él nos está hablando, pero cada vez que usted dispone su corazón para hablarle a Él, usted le está hablando, Él escucha. Y queremos que usted tenga el concepto correcto acerca de la oración. La oración no es solamente una práctica, la oración es un estilo de vida. Hay veces que las personas piensan que la comunicación con Dios es simplemente solo cuando nos arrodillamos y tenemos que estar arrodillados, quizás torturándose las rodillas ahí por 5 horas, y esa es la oración que Dios escucha. Pues quiero decirle, Dios escucha esa oración, pero Dios escucha todas las otras oraciones. Quiero decirle que la oración es un constante vivir en la presencia de Dios. Un constante vivir del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el domingo pasado estuvimos hablando de aquella cabaña de reunión. Aquella cabaña de reunión que ejemplificaba lo que iba a ser el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios vive en nosotros en constante comunicación. Por eso esta serie Comunicación Perpetua. Pero tenemos que entender que para que el Espíritu Santo venga a vivir a nuestra vida, nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo, nuestro Redentor. Hay una promesa, ¿verdad?, de que Dios sí quiere vivir entre nosotros. Y lo ha anunciado desde Génesis hasta Apocalipsis, y Él va a cumplir su promesa. Es el plan de Dios que nosotros podamos habitar con Él y Él con nosotros. Y ha sido su plan desde el principio y Él lo va a cumplir. Ahora, nosotros estamos a la espera de la venida de Cristo, donde Él va a cumplir todas esas promesas. Pero mientras tanto que estamos aquí, tenemos que entender que Dios también vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, en nuestros cuerpos. Y cuando usted se separa para Dios, usted se santifica. La palabra santo quiere decir separado para Dios, santificación, ¿verdad? Cuando usted dedica algo, dedicación para algo específico. Y cuando usted dedica su cuerpo, su vida para el Señor, por fe en Cristo, por fe en ese sacrificio, usted, el Espíritu Santo lo santifica para su gloria y honra. Pero Dios siempre ha querido que nosotros podamos estar y entrar delante de su presencia. Y muchas veces no podemos. ¿Por qué razón? A causa del pecado. Pero ha sido el plan de Dios acercarnos a Él. No que nosotros podamos ir libremente delante de Él, sino que Él creó una provisión para que nosotros pudiéramos entrar delante de su presencia. Porque nosotros no tenemos todas las condiciones por nuestros propios méritos, no podemos entrar delante de Dios. Somos pecadores. Pero Dios creó una provisión, Dios tiene una provisión para nosotros. Y es Dios mismo murió por nuestros pecados para traernos a Él nuevamente. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la santidad. Cómo entrar al lugar santísimo para hablar con Dios. Y vamos a estar hablando del tabernáculo, aquel templo que tenían los israelitas en el desierto, que no es la cabaña de reunión. Hablamos el domingo pasado acerca de la cabaña de reunión, pero este tabernáculo habla y ejemplifica, es un tipo de lo que iba a pasar en el futuro, un tipo de Cristo. ¿Y qué condiciones nosotros teníamos que tener para entrar en ese lugar santísimo? En la antigüedad, el sumo sacerdote tenía que reunir una serie de condiciones tremendas para entrar al lugar santísimo. Incluso había una clasificación, había una ley de que un sumo sacerdote tenía que ser perfecto físicamente, y cuando entraba a aquel lugar santísimo tenía que ir vestido de lino y tenía que tener una serie de condiciones de purificación para poder entrar delante de la presencia de Dios. No todo el mundo entraba allí a aquel lugar. Y por eso Cristo vino para romper, ¿verdad?, ese impedimento. Ese impedimento, porque nosotros no podíamos entrar libremente delante de la presencia de Dios. Y vamos a estudiar eso un poquito hoy. Vamos a ver el tabernáculo. Cómo nosotros podemos ahora entrar al lugar santísimo. Cómo tenemos acceso a un lugar tan importante como el lugar santísimo. ¿Y cómo es? Andando en santidad, ¿verdad? Tenemos que reunir las condiciones. Cuando reunimos las condiciones podemos entrar dentro del lugar santísimo. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, en 1982, un hombre se coló en el Palacio de Buckingham. Cruzó la cerca. En el 1982, pues no había ese sistema de seguridad que tenemos ahora, que eso asusta, ¿verdad? Ahora tú vas por la calle y una cámara ve y te lee tu rostro y ya sabe por dónde tú anduviste todo el día.
Pero en aquel tiempo, un hombre se coló, saltó la cerca del palacio, entró por una ventana, se sentó delante de la cama de la reina Isabel y empezó a mirarla. Cuando la reina Isabel se levantó, imagínense ustedes el susto que se dio. Y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué razón? Aquel hombre no podía entrar allí dentro de la alcoba de la reina. Imagínense usted, una mujer que no conoce, pero también es la reina de Inglaterra, y ese hombre entró allí a la alcoba. Qué susto se daría, ¿verdad? Pues la reina tuvo ecuanimidad y por 10 minutos habló con el hombre hasta que la seguridad se enteró y vino y lo arrestaron. Aquel hombre no podía entrar, ¿verdad? Por muchas condiciones, no reunía ninguna de las condiciones para entrar allí y se coló. Imagínense ustedes, lo sacaron enseguida, ¿verdad? Tuvo que sufrir el castigo. Ahora, eso no va a pasar, ningún colado va a estar en el reino de Dios. Ningún colado va a estar en el reino de Dios. Jesucristo dice, yo soy la puerta, y cualquiera que entre, que no sea por la puerta, va a ser echado. Yo soy la puerta, por eso Cristo es la puerta, y es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo es el medio, el único medio para nosotros entrar al lugar santísimo. La Biblia nos describe, y el Señor ha sido misericordioso con nosotros por darnos la historia del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es como un tipo, nos deja entender el plan de Dios para la humanidad. Dios se manifestó a través del pueblo de Israel y nos dejó, cuando usted ve la historia del pueblo de Israel, todas esas cosas, usted entiende el plan y el mensaje de salvación de parte de Dios. Y el pueblo de Israel, ustedes saben que fue liberado del país de Egipto de una manera milagrosa, que por cierto, eso es una profecía de lo que va a pasar, pero no vamos a dedicarnos a eso. Vamos a hablar de cómo podía el pueblo de Israel entrar delante de la presencia de Dios. Dios quería que el pueblo pudiera disfrutar su presencia. Incluso la promesa de hoy para nosotros es que nosotros podemos ser santificados por Dios y entrar en su presencia ahora. Y es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Miren lo que dice Efesios capítulo 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para que fuésemos qué cosa? Santos. ¿Por qué tenemos que ser santos? Él nos apartó, Él nos dedicó, Él nos compró por la sangre de Cristo, Él nos santificó. ¿Para qué? Para estar delante de su presencia. Para que nosotros pudiéramos estar en su presencia. Sigue diciendo, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Y esa palabra redención, ¿qué quiere decir la palabra redención? Nos libró, nos compró. Es decir, nos quitó esa esclavitud de encima. Dice, por su sangre, redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y hay palabras claves ahí. Pero una de las cosas que yo quiero que usted note es, y se pregunte, porque siempre se tienen que hacer preguntas. Es bueno que usted se haga preguntas. ¿Por qué Dios nos santificó? ¿Por qué Dios quiso acercarse a nosotros? ¿Por qué razón Él mandó a su Hijo Jesucristo? ¿Acaso Dios necesita nuestra adoración? Es tan importante que nosotros la adoremos que Dios se muere, se queda sin aire, porque necesita la adoración del ser humano. No, Dios no necesita de nada. Y ahora usted se pregunta, ¿por qué Dios quiso habitar entre nosotros? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos santificó? ¿Por qué Dios mandó a Cristo, su Hijo, a morir por nuestros pecados para reunirnos nuevamente con Él? Hágase esa pregunta. Y la respuesta está en toda la Biblia. Simplemente por amor. Simplemente porque Él quiso. Simplemente porque Él te ama. Él te quiere. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Y esa es la promesa y ese es el objetivo del mensaje, del plan de Dios para cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que anunciar. Ese plan de Dios, de que Dios nos ama
y Dios ha preparado una provisión para traernos delante de Él, es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia no puede ser, tú tienes que guardar el sábado. El mensaje de la iglesia no puede ser, no, tú si comes tal cosa, vas a ser un pecador empedernido. El mensaje de la iglesia no puede ser, no, que tú tienes que dormir del lado izquierdo porque si no, del lado derecho no eres un buen cristiano. Ese no es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia no es religión. El mensaje de la iglesia no es saber si, por ejemplo, si Moisés, la vara de Moisés era de cedro o de caoba. Y no, que es de cedro, no, que es de caoba. Que la vara de Moisés tenía que ser de tanta dimensión. No, que era de esta otra dimensión. Ese es el mensaje de la iglesia. O ese es el objetivo de la iglesia, para discutir, para hablar. No, Señor, la religión no salva. Porque ¿quién salva? Dios. Por amor, porque Él quiso. Por gracia somos salvos, no por obra. Nadie, absolutamente nadie puede entrar delante de la presencia de Dios por sus propios atributos. Es como el hombre ese que se saltó y entró a la habitación de la reina. No tenía ningún derecho para entrar ahí y fue preso. No se puede por nuestros propios atributos. No tenemos las condiciones para entrar delante de la presencia de Dios. Ahora, Dios siempre ha querido, por su amor, acuérdense esa palabra, ¿por qué Dios ha hecho todo esto? Simplemente, ¿por qué? Porque Él te ama. ¿Y Él deja de amarte en algún momento? No. Ahora, la pregunta es, ¿tú amas a Dios? Esa es la pregunta. Dios no deja de amarnos a nosotros. La pregunta es, Dios cumple su pacto, Dios siempre va a cumplir su parte. Él te ama, pero ¿tú amas a Dios? Dios siempre ha querido acercarse a ti. Y siempre en el pueblo de Israel, y es por eso que le digo que el pueblo de Israel es una bendición para cada uno de nosotros, en Levítico nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones de poder estar delante de Dios. Yo le traje una de las bendiciones. Una de las bendiciones más importantes que tenía el pueblo de Israel es que Dios mismo estaba dentro del pueblo de Israel. Había algo que se llamaba la Shekinah. La Shekinah era la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y se manifestaba con una columna de nube por el día en el desierto, imagínense, dándole sombra en el desierto, y una columna de fuego por la noche para alumbrarlo y darle calor. ¿Qué les parece? La presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel porque Él amaba y esa era la intención de Él. Él quería estar allí. Dice Levíticos 26, 9 al 13. Dice, los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Miren esta parte, caminaré entre ustedes y seré su Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios también todavía hoy para cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿usted ha dispuesto su cuerpo, su vida, para que la presencia de Dios esté en usted? Es una buena pregunta que hay que hacerse también. Es una buena pregunta. Y no, le voy a decir, la santidad, que es lo que estamos hablando hoy, porque sin santidad nadie verá a Dios. La santidad no es por guardar la comida, el día de reposo o por guardar cualquier religión. La santidad es un estilo de vida en su corazón con Dios. Es constante. Por eso hablamos de la oración. La oración no es simplemente, como decíamos el domingo pasado, no es como los token eso cuando usted va a Chuck E. Cheese, ¿verdad? Cuando usted entonces compra esa monedita y que lo pone en el jueguito, 2, 3 moneditas y tengo derecho a jugar ese jueguito. No, la oración no es así. La oración no es que usted ora 5 veces y Dios ya le perdonó 5 pecados. No funciona así. La oración es un estado donde usted vive en comunión con Dios, donde Dios se manifiesta en su vida constantemente. No es como un juego a ver cuántas cosas buenas hago en el día y cuántas cosas malas hice en el día, y entonces la diferencia entre esas cosas buenas y malas, voy a ser un hombre bueno, porque hice más cosas buenas que cosas malas. Eso es ser religioso.
Y así no, nadie va al cielo. Nadie va al cielo de esa manera. La Biblia nos enseña, y el pueblo de Israel con todos sus rituales y todas aquellas, vamos a hacer representaciones, liturgia, aquellos ritos, hablan acerca del plan de Dios, de lo que Dios iba a hacer en nosotros. Y cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios lo llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios se iba a manifestar al pueblo de Israel. Imagínense la presencia de Dios allí en aquel pueblo que había sido liberado de Egipto. La palabra de Dios, y les digo que puedan leer, les aconsejo que lean esa parte de Éxodo, donde el pueblo de Israel estaba allí en el monte, y se escuchaban truenos y relámpagos y una serie de cosas, y el pueblo tenía miedo y no quería entrar delante de la presencia de Dios porque no podía, tenían temor por su vida, podían morir, porque delante de la presencia de Dios, ¿cómo tenemos que andar? En santidad. El que cruzara aquel borde del monte dice que iba a ser muerto, porque no tenía las condiciones para estar delante de la presencia de Dios. Y eso es uno de los grandes problemas que ha tenido el hombre cuando se separó de Dios. Cuando se separó de Dios a causa de su pecado, el hombre no está en condición de estar delante de la presencia de Dios, porque si no es fulminado. Porque hay que hacer justicia. La justicia es buena. Y aquel pueblo de Israel estaba allí, y la presencia de Dios, cuando le estaba dando los 10 mandamientos a aquellos, el pueblo de Israel no quiso y renunció. Dios quería que el pueblo de Israel viniera al monte y lo adorara, y el pueblo dijo, no, por miedo no queremos ir. Y a partir de ese entonces el sacerdocio se le dio a la tribu de Leví. También, por muchas otras cosas más, pero una de las razones. Y entonces el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Miren, Éxodo 20, del 18 al 19, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, miren lo que dice. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Oigan esa parte. ¿Cómo tú vas a renunciar a estar delante de la presencia de Dios? Claro, si tú temes por tu vida, si tú sabes que no puedes estar delante de la presencia del Altísimo, es importante que tengas miedo, porque si no vas a morir. Por eso el pecador muchas veces se avergüenza y no puede mirar delante de Dios, ni tan siquiera en oración. Pero gracias por el Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos. Y Cristo cumplió todos los requisitos para estar delante de la presencia de Dios, viviendo como hombre. Y eso es el mayor milagro, esa redención. El mismo Señor Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote. El pueblo de Israel tenía a Aarón como sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote podía entrar una vez al año delante de la presencia de Dios a ofrecer sacrificio. A ofrecer sacrificio por todo aquel pueblo, por él mismo y por el pueblo. El Señor Jesucristo no tuvo que ofrecer sacrificio por él porque él no era pecador. Gracias al Señor Jesucristo. Ahora, esa presencia de Dios, cuando nosotros andamos en santidad, viene esa presencia de Dios que disfrutaba el pueblo de Israel, de esa Shekinah. Y quisiéramos cada uno de nosotros tener esa Shekinah, ¿verdad? Que la presencia de Dios nos acompañe a todas partes. Que nos deje saber a dónde vamos. Dice la Biblia que cuando la nube se movía, entonces el pueblo también se movía. Ellos llegaban a un lugar y aquella nube se estacionaba allí, y el pueblo de Israel sabía que allí era donde Dios quería que ellos acamparan. Y esa presencia de Dios estuvo durante mucho tiempo en el pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel dejó de mirar a Dios y empezó a mirar otras cosas como la religión. Y el templo, aquel tabernáculo, se estableció en Silo, donde Josué lo había puesto. Y hubo una de las etapas más difíciles del pueblo de Israel, que fue la etapa de los jueces. Y en esa etapa de los jueces, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que hacía lo que bien le venía en gana. No conocían a Dios, no conocían a Dios. Y había un sacerdote, Elí,
Y aquel hombre tenía 2 hijos que eran sacerdotes también y eran personas muy corruptas, siendo sacerdotes, porque no conocían a Dios. Podían hacer todas las oraciones que quisieran, podían vestirse de lino, podían tratar de hacer todos los rituales, pero Dios los escuchaba, no los escuchaba. Fíjense que en aquel momento los filisteos atacaron a Israel y ellos decidieron llevar el arca al campo de batalla. Porque fíjense el desconocimiento que tenían. Ellos pensaban que el arca en sí tenía el poder. Y llevaron el arca al lugar de batalla. Un arca que estaba hecha de cedro, de madera, de oro. Y ellos pensaban que era el arca lo que tenía la presencia de Dios. Cuando lo que tenía la presencia de Dios, ¿qué cosa era? El corazón de cada persona. Usted puede llevar su Biblia y puede tener una Biblia Thompson, una Biblia de estudio, una Biblia la que quiera, que si esa Biblia no está en su corazón, de nada le sirve. Y dice que los filisteos vencieron al pueblo de Israel y se llevaron el arca y la pusieron en su templo, donde había un ídolo. Siga la historia después para que vea lo que pasó con aquel ídolo y con aquel pueblo. Pero el pueblo de Israel se había equivocado totalmente. Y en vez de adorar a Dios, en vez de andar en santidad delante de Dios, ellos pensaban que los objetos consagrados y santificados eran los que tenían el poder. Y lamentablemente el hombre actúa de muchas veces así. Piensan y ponen su fe en cosas que no tienen el valor. Pero para tú andar en santidad y estar en comunicación perpetua con Dios, lo primero que tienes que mirar y amar al Señor. La santidad no se define por cómo te vistes, por cómo comes, por los objetos santificados que tú tienes. No. O por el lugar a donde tú vas. Este lugar ha sido santificado para el Señor. Pero ¿qué hace este lugar santo? El Espíritu Santo y el corazón de los creyentes. No es otra cosa. Y lamentablemente en aquel momento en Silo, el Salmo 78, en el verso 60, dice que en aquel momento la presencia de Dios dejó de estar en el tabernáculo. Qué triste, ¿verdad? El pueblo de Israel había renunciado a aquella presencia de Dios. Luego, en Reyes, cuando Salomón dedica el templo, la presencia de Dios viene al templo, una vez más se manifiesta, pero luego cuando ya viene y asaltan y destruyen el templo, la presencia de Dios abandonó para siempre la tierra de Israel. Cuando fue destruido el templo. Qué triste. No supieron entender, el pueblo de Israel no supo entender qué cosa era realmente andar en santidad. Con todos aquellos rituales, con toda aquella liturgia, las fiestas que tenían el tabernáculo. Vamos a ver el tabernáculo, yo le traje una foto del tabernáculo. Representaba aquel lugar santísimo y le representaba al pueblo de Israel, les anunciaba lo que iba a hacer el Señor con la humanidad. El tabernáculo, la primera puerta, representaba a Cristo. Cristo es la puerta. Y después venía aquel lugar donde se sacrificaban. No sé si me lo pueden poner ahí el equipo de producción, por favor. Si me ponen esa imagen del tabernáculo para que vayan entendiendo, porque es algo que yo quiero que usted vea. Mírenlo ahí. Y ahí en esa parte de allí había que lavarse las manos en la parte delantera, en el atrio, allí en el patio. Allí estaban también los sacrificios, se estaban haciendo varios rituales. Luego el sacerdote y el sumo sacerdote entraba adentro y entraba al lugar santísimo, donde el lugar tan santísimo estaba dividido por un velo. Y una vez al año el sacerdote tenía que entrar con la sangre del sacrificio para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. ¿Qué representa eso en nuestra vida? ¿Qué representa eso? Lo mismo que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Cristo es la puerta. Y cuando usted entra al patio, ¿qué cosa está? La parte del sacrificio. ¿Quién murió por nosotros en la cruz? Cristo el Señor. Pero como sumo sacerdote, Él resucitó y ahora Él puede entrar delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y cuando muere, dice Mateo, que se rasgó el velo del templo, se rasgó a la mitad, ejemplificando que nosotros tenemos ahora acceso al lugar santísimo. Y ya cuando Jesucristo nos trae delante del lugar, dentro del lugar santísimo, ¿usted cree que tengamos que ir de nuevo al sacrificio,
atrás, al patio. No, si ya usted está habitando en la presencia de Dios. Por eso los cristianos no sacrificamos ni corderitos, ni los chivitos, ni nada de eso, se salvaron. Aunque no los comemos, pero se salvaron. Porque ya eso no es necesario. Porque Cristo murió por los hombres una vez y para siempre. Ya no es nada más, no es necesario más sacrificio. Porque ya esa parte del templo es como si no existiera. Ya el templo se redujo ¿a qué lugar? Al lugar santísimo cuando nosotros habitamos delante de Dios. ¿Y cuál es el lugar santísimo ahora? Tu cuerpo dedicado al Señor. Porque el Espíritu Santo habita en ti por la sangre, porque fue limpiado por la sangre de Cristo. Esa sangre nos permite ahora a nosotros entrar delante de la presencia de Dios y tener esa comunicación perpetua. Y ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a rechazar eso? ¿Acaso tú lo vas a rechazar como lo hizo el pueblo de Israel? Miren lo que dice Hebreo, y Hebreo lo describe de una manera tremenda. Y ahorita vamos a leerlo de nuevo. Pero yo quiero que usted vea esto en Hebreos, cómo Dios lo hace. Mire, dice Hebreos capítulo 9 del 7 al 10. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Pero ahora, ¿cómo podemos entrar nosotros? ¿Por medio de quién? De Cristo, que hizo un acceso a la presencia de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Es decir, que el mismo Hebreo está diciendo, ya esas ordenanzas ya no tienen que ser necesarias. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio que tenía que hacerse una vez y por siempre se hizo a través del Señor Jesucristo. Por eso ni comida, ni ordenanza, ni religión lo va a salvar, hermano. Usted puede hacerse judío hoy mismo. Usted se puede circuncidar 5 veces. Pero eso no lo lleva delante de la presencia de Dios. Porque la santidad comienza en el corazón. Lo que te da acceso, lo que te capacita para entrar delante de la presencia de Dios es ese sumo sacerdote que tenemos en Cristo. Que nos lleva delante de Dios, intercede por nosotros y fue sacrificado por nosotros. Y nosotros fuimos limpiados. Ahora nosotros tenemos comunicación perpetua con Dios cuando estamos en su presencia. No podemos renunciar a eso. Uno de los pasajes de los libros que a veces las personas no entienden y que habla acerca de la redención del Señor Jesucristo es el libro de Ruth. No sé si han escuchado la historia de Ruth, pero es muy interesante. Ruth era una moabita. Una moabita era un pueblo descendiente de Lot. Imagínense usted los descendientes de un incesto. Lot había tenido un hijo con su hija primogénito y esa generación eran los moabitas. Imagínense cómo el pueblo de Israel veía a los moabitas en aquel tiempo. Sucios, pecadores, ¿verdad? Pero también los moabitas eran el enemigo, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Eran idólatras también. Y la familia de Noemí se mudó a la tierra de Moab a causa de un hambre muy extrema que hubo en Israel. Y mientras estaban allí en la tierra de Moab, habitando, los hijos de Noemí se casaron con 2 moabitas. Y una de ellas era Ruth. Ahora, al cabo del tiempo se murieron los 2 hijos, se quedaron viudas las 3 mujeres y Noemí decidió regresar a Israel, sola, viuda y sin nada. Pero Ruth dijo, yo te voy a acompañar hasta donde tú vayas y tu tierra será tu tierra, tu Dios será mi Dios. Y así lo hizo. La otra mujer se quedó en Moab, pero Ruth fue allá. Imagínense cómo sería
tratada Ruth cuando llegó a Israel. Aquellos moabitas, los desechan. La discriminación ha existido siempre, así que usted no se me acompleje por ahí, ni esté quejándose ni nada. Usted trabaje, esfuércese y sea el mejor. Camine la extra milla, siempre. Pero no esté buscando justificaciones por ahí para no trabajar o para decir que no le fue bien en un lugar. Siempre ha existido la discriminación. Y Ruth, imagínense en aquel tiempo, con Moab. Y en aquel momento, ese libro de Ruth, léalo, es muy bonito. En aquel tiempo se acostumbraba a que los hombres de la familia, para poder seguir el nombre de la familia, se casaban con las viudas o con las mujeres, ¿verdad? Los hijos, las hijas de la familia que no tenían heredero. Y había un hombre que se llamaba Boz. Y Boz se enamoró de Ruth. Imagínese usted. Y Ruth se enamoró de Boz, pienso yo, ¿no? Pero ese hombre era medio pariente de aquellas personas y tenía el derecho de redimir a Ruth. Redimir, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Liberar, comprar, tomar el derecho. Y aquel hombre no tenía el primer lugar en la línea para la redención de las tierras de la familia de Noemí, ni tenía el derecho primero para casarse con Ruth. Y entonces él inteligentemente buscó al familiar que le tocaba y le dijo al familiar que le tocaba: mira, aquí están las tierras de Noemí que tú deberías heredar porque tú eres el siguiente en la línea. Y entonces la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿tú vas a heredar estas tierras? ¿Tú vas a querer estas tierras? Y el hombre, cuando vio las tierras, dijo: ¿qué cosa? Sí, claro que sí, yo voy a tomar esas tierras. Imagínense, dinero. Y entonces Boz le dijo: está bien, pero si tú vas a redimir esas tierras, tienes que casarte con Ruth la moabita. Y le puse en paréntesis la moabita. ¿Qué dice el hombre? Oh, no, espérate. Ahí cambia la situación. Entonces tú redime, yo no voy a redimir a nadie. Tú redime, yo no voy a redimir a nadie. ¿Por qué aquel hombre no pudo redimir a Ruth? Porque no sentía amor. Si no estuviera dispuesto a dar todo lo que tenía para redimir a aquella mujer. Pero Boz dijo: entonces yo la voy a redimir. Hicieron un pacto, y en aquel tiempo el pacto era que el hombre le daba un zapato al otro hombre y el otro hombre le daba otro zapato. Se quedaban sin zapatos los dos. Pero esa era la prueba del pacto. Esa era la prueba del pacto en aquel tiempo. Y Boz pudo redimir a Ruth. Qué interesante, ¿verdad? La moabita, aquella que estaba siendo discriminada, que no tenía derecho, idólatra. Y aquel hombre, por amor, pudo redimir a Ruth, una extranjera. Hermano, nosotros somos esa representación. Andábamos en pecado, andábamos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, y Cristo nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha comprado con su sangre. Y Él no se avergüenza de amar a sus hijos. Porque lo hace, ¿por qué? Por amor. Entonces la santidad debe de ser algo por obligación o por amor. Por amor. Para nosotros la ley de Jehová no es gravosa, dice la Biblia. Porque nosotros amamos al Señor. Y cuando Dios te da un mandamiento, para nosotros eso no es: ay, de nuevo, ahora viene Dios ahora con esto, ahora el sábado hay que guardar. Dios mío, y ahora la carnita de puerco que tanto me gusta, ahora no hay que comer. Y eso no tiene nada que ver, oye, ahora lo estoy diciendo, pero hermano, no es por obligación que nosotros estamos delante de la presencia de Dios, sino es por amor, no por religión. Porque Cristo nos redimió por amor. Por eso la santidad, andar en santidad no es andar en religión. Andar en santidad es amar a Dios y es un estilo de vida donde usted 24/7, usted está en cuenta de que el Señor te ama y tú amas a Dios. Y a ti te place estar en su presencia. Tú tienes esa condición porque Cristo te dio esa condición y ahora puedes estar en el lugar santísimo. Porque tú andas en santidad por medio de la sangre de Cristo y lo haces por amor. Esos mandamientos, esos 10 mandamientos que estaban escritos en piedra, ahora esos 10 mandamientos están escritos en las tablas de tu corazón. Porque automáticamente por amor, tú cumples con los 10 mandamientos sin pensar. Sin pensar. Porque tú dices: yo amo a Dios y yo hago esto por amor al Señor. Y automáticamente vas a hacer la voluntad de Dios.
Qué hermoso es poder amar al Señor, porque el Señor nos ama. Por eso, andar en santidad, que es una condición importante para estar en comunicación perpetua con Dios, porque si tú no andas en santidad, nadie va a ver a Dios y se va a comunicar con Dios. Pero la comunicación con Dios, cuando tú andas en santidad, es tremenda, es bueno. Y es algo que la santidad que tú andas, no es obligación, no es religión, sino es algo que tú disfrutas. Es algo que tú dices, Señor, te doy gracias porque puedo estar en tu presencia. Y uno de los mejores ejemplos es el matrimonio. Imagínense lo más malo que le puede pasar a una persona que le obligan a casarse con una fea que tú no quieres. Pero qué bueno, pero si tú, en amor, tú amas a esa fea, ay Dios mío, ese es lo más hermoso que he visto en mi vida. Lo haces por amor. Y no te cuesta. Y no te cuesta. Y una de las mejores alegorías que puede existir es el matrimonio. Para andar en santidad, tú te guardas, tú te cuidas de dedicarte, de separarte, de dedicarte para tu esposa, para tu esposo. Y nadie te obliga. Tú lo haces ¿por qué? Por amor. Y eso es andar en santidad. Y eso es andar en comunicación perpetua con Dios. Y ahora Dios nos ve como vos vio a Ruth, la moabita, todo el mundo la despreciaba. Pero vos la redimió y la puso en alto. Ahora la moabita que era despreciada, ahora es la jefa de todas aquellas siervas que la despreciaban. Porque Dios pudo redimir a Ruth. Y nosotros ahora somos redimidos ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y esa es la mejor alegoría. Por eso siempre le pongo el ejemplo del matrimonio, ¿verdad? De la muchacha que se va a casar con aquel muchacho y el muchacho loco por ella. Y la muchacha le dice, si yo me caso contigo, pero con una condición, una semana del año voy a vivir con otro hombre. Y así, si tú me dejas vivir con otro hombre, yo me caso contigo. ¿Eso es amor? No es amor. No es amor. Ven, por eso la santidad no cuesta. Por eso la gente dice, ay, pero esos religiosos qué aburridos son, pero no se toman esto y no fuman esto y no van a tal lugar. No, pero es que nosotros disfrutamos otras cosas. Porque tratamos de andar en santidad y nos lo disfrutamos bien. La santidad es algo que no se obliga, que no es impuesta. La santidad es algo que se vive. Y por eso nosotros en River City en español no podemos enseñar religión, porque usted no tiene, las costumbres no te llevan al cielo, pero el amor por Dios sí te llega al cielo. Ahora, automáticamente tú te vas a guardar para el Señor, claro que sí. Y cuando el Señor dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué tú vas a hacer con tu cuerpo? Te vas a guardar en santidad. Y entonces el sexo se usa entonces con el diseño de Dios en el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se comprometen y el hombre dice, yo voy a redimir a esa mujer y la voy a honrar y le voy a cuidar por el resto de mi vida. Eso es el matrimonio. Y hoy en día los hombres no quieren redimir a las mujeres y las mujeres no quieren que las rediman. ¿Qué error tienen? Y entonces pues lloran por ahí, ¡ay, que me abandonó! Claro, si no se comprometió contigo nunca. El matrimonio es bueno. Porque cuando el matrimonio de verdad tiene amor, el hombre dice, yo me comprometo con mi vida de que te voy a honrar, te voy a cuidar, te voy a atender y te voy a proteger. Y por el resto de su vida, ese hombre por amor lo hace sin obligación. Hombres, no se olviden de eso. Acuérdense lo que vimos el jueves, que si usted se pone en problemas con su mujer, Dios no los escucha. Estuvimos hablando de la oración en los hombres el día jueves. Pero es una bendición. Es una bendición que el Señor Jesucristo dijo, yo voy a redimir ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Y por eso Apocalipsis compara a la iglesia ¿con qué? Con su esposa, que se viste de lino fino, resplandeciente, limpia. Porque cuando usted se va a casar con su esposa, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cómo está su novia? Por eso se visten de blanco, puras, ¿verdad? Porque usted le está dando honra. Y usted dice, esa va a ser mi esposa. Yo la cuido y yo la visto. Yo le doy esa autoridad, esa señal. Ese vestido es una señal al mundo de que su esposo vistió a su esposa y le dio honra. Y la vistió como una reina. ¿Para qué? Para Él. ¿Y lo hace por qué? Por amor. Y cuando usted se dedica al Señor, usted no se dedica a una religión, a costumbre o a cualquier cosa que los hombres quieran imponer.
Cuando usted se dedica al Señor, usted se dedica al Señor por amor a Él. Y por eso es que los cristianos, a lo largo de la vida, de esta historia terrenal, hay cristianos que han dado su propia vida por Dios, por Cristo, por el Evangelio. Porque de otra manera no puedes dar tu vida. Entonces tú entiendes que ahora tú puedes entrar delante del lugar santísimo, delante de la presencia de Dios, porque Cristo te ha redimido con su sangre y te ha honrado. Cuando Cristo vivió en su vida perfecta y fue a la cruz, Él dijo, yo voy a morir por la iglesia y la voy a redimir y le voy a dar honra. Y entonces Apocalipsis dice allí, y los voy a hacer reyes y sacerdotes por amor, por el amor de Dios hacia nosotros. Ese es el plan de Dios. Y el tabernáculo era un símbolo que le decía al mundo, el hombre por sus medios no puede entrar delante de la presencia de Dios, pero ahora a través de Cristo sí podemos entrar delante de la presencia de Dios. Y hermano, nadie le impide ahora que usted pueda entrar delante del lugar santísimo. Solamente usted. Solamente usted. Para que haya un pacto debe haber dos partes, ¿verdad? Más de dos partes. Para que pueda haber un compromiso, tiene que haber más de dos partes. Dios ya hizo su compromiso, pero se necesita la otra parte. ¿Tú estás dispuesto a hacer ese pacto por amor? ¿Tú estás dispuesto a vivir en santidad? Que les voy a decir, es lo mejor que le puede pasar a una persona, vivir bajo el diseño de Dios. Tú lo puedes disfrutar. Les voy a leer de nuevo este pasaje de Cristo nuestro Redentor en Hebreos, donde dice así: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Miren esta parte. Cristo mismo, ¿dónde entró ahora? Por eso es que la Biblia dice, y ahora está delante de la diestra de Dios. Y cuando Esteban murió, él tenía una visión y dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Porque el sumo sacerdote, ese tabernáculo, ese es su lugar santísimo, ¿qué es lo que representa? El cielo mismo. La misma presencia de Dios. Y eso es lo que representaba el tabernáculo. Ese lugar santísimo es una alusión de lo que va a pasar con la iglesia. Que ya nosotros podemos estar en el cielo mismo con Dios. Por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y cuando usted hable del tabernáculo, hermano, ya eso ya pasó. Porque Cristo, el nuevo tabernáculo, está en el cielo. La nueva Jerusalén, donde vamos a habitar juntamente con Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué fue lo que hizo Boaz con Ruth? La redimió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Cristo con la iglesia? La redimió con su sangre. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Ya no es por religión, sino tu conciencia misma. Tú te vas a decir, yo amo al Señor. Nadie me tiene que decir esto. Yo lo voy a obedecer, voy a hacer su voluntad. Porque yo lo amo, porque yo entiendo que Él me ama. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Hermanos, ese es el plan de Dios para nosotros. ¿Y cuántos dicen amén? Porque Cristo nos ha dado esa herencia. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Ya nosotros tenemos acceso delante de Dios.
Ahora usted no tiene que saltar la cerca. Ahora nadie le va a tomar preso si entra delante de la realeza, delante de Dios. No, porque Cristo es la puerta. Y usted ha entrado por la puerta que es Cristo, al lugar santísimo. Y ahora la iglesia, ¿qué cosa es? La esposa del Cordero. Dice Apocalipsis, Dios mismo santificó a su iglesia y le dio entrada al lugar santísimo. Le puse así. Dice Apocalipsis capítulo 19, 5 al 8. Y salió del trono una voz que decía: alabar a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahora entonces la Shekinah de Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero un día esa nueva Jerusalén, esa Shekinah que se perdió, va a ser recuperada de nuevo para la eternidad. De una vez y por todas. Y más nunca esa Shekinah va a abandonar a su pueblo. La presencia de Dios va a abandonar a su pueblo nunca más. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote. Porque estamos en el tabernáculo, en el lugar santísimo, por medio de la sangre de Cristo. Y hoy yo te invito a que si tú todavía no tienes acceso a ese lugar santísimo, que tú aceptes a Cristo como tu Salvador y Señor. Lo mejor que nos puede pasar es esa presencia de Dios, esa comunicación continua con Dios. Que nosotros podamos venir delante de su altar y poder poner nuestros corazones, ya sea que esté acabado, ¿verdad?, decepcionado, como estaba Ruth la moabita, que era discriminada. Y quizás tú estés también adolorido por el pecado, abandonado, pero Dios te puede redimir. Cristo te quiere redimir. Y ahí es donde está la diferencia. Cristo te redime, te quita esa ropa sucia, te baña, te cura, te sana, te viste de ropa resplandeciente y te pone delante de la presencia de Dios. Y ese es el mayor milagro. Si tú lo quieres aceptar hoy, lo único que tienes que hacer es decir: por fe yo creo en ese plan de Dios. Por fe yo creo que Cristo murió por mis pecados, pero que resucitó al tercer día y que viene nuevamente. Y un día vamos a habitar en esa presencia de Dios. Esa nube, esa columna de fuego, esa columna de nube, esa Shekinah, esa nube que estaba en el monte Sinaí, nunca nos va a abandonar. Si solamente le dices que sí al Señor. Si lo quieres hacer, dile así, simple, de tu corazón, sinceramente: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y Señor. Y de ahora en adelante yo quiero vivir en santidad para estar en comunicación perpetua contigo. Porque yo te amo, Señor. Gracias por salvarme. Amén. Si haces esa oración, por favor, ve a alguien, algún líder afuera, y queremos seguir explicándote acerca de la palabra de Dios. Muchas personas no entienden el Evangelio porque no leen la palabra de Dios. Pero hermanos, aquí estamos en esta iglesia para explicar que Cristo nos redimió. No es religión, no son costumbres, es amor de Dios hacia su iglesia. E iglesia, nosotros tenemos que predicar este amor de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Cómo lo va a explicar? Se está preparando. Usted le puede explicar a alguna persona el plan glorioso de Dios, de cómo Dios lo quiere redimir. Yo le animo, iglesia, a que cada vez que usted tenga la oportunidad le hable a alguna persona que no conoce al Señor. Porque Dios, dice Juan 3:16, Dios amó de tal manera al mundo. ¿A quién? Al mundo, a todos amó. Lamentablemente no todos van a hacer ese pacto con Dios. Pero es obligación de nosotros dejarle saber al mundo que Dios le ama. Iglesia, prediquemos el Evangelio y vamos a orar. Y yo espero que usted pueda andar en comunicación perpetua con Dios. Él quiere que usted esté en comunicación perpetua con Dios. Vamos a orar. Señor, ahora venimos delante de tu presencia. Y Padre Celestial, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que gobierne, el que esté aquí presente, Padre Celestial, en tu iglesia, y que nosotros podamos predicar ese gran, maravilloso plan de parte tuya, Señor, de redención de nuestros pecados,
Gracias por el Señor Jesucristo, Padre. Gracias porque Él se humilló. Él no escatimó, Señor, estar en el trono allí en el cielo, sino que se humilló a sí mismo y bajó aquí a la tierra, Señor. Se hizo como nosotros y se humilló hasta la muerte de cruz para redimirnos por amor. Porque, Señor, simplemente Tú nos amas, Padre. Nosotros no hicimos nada y Te damos gracias porque somos salvos por gracia, no por obra. Y ahora venimos, Señor, delante de Tu presencia y Tu iglesia quiere humillarse delante de Ti y agradecerte por esa redención. Gracias, Padre, porque podemos habitar en el lugar santísimo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y acuérdense, tenemos que andar en comunión perpetua con Dios. El siguiente domingo seguiremos estudiando. Acuérdense que es importante la santidad y no es por obligación, sino por amor. Que Dios les bendiga.